El sol de Sonora era un yunque divino, forjando la tierra en un espejo de polvo y calor implacable. Bajo su dominio, la vida se encogía, buscando refugio en sombras escasas y en la frágil promesa de la noche. Cactus saguaro se erguían como centinelas silenciosos, testigos de incontables tragedias y triunfos que el desierto se tragaba sin dejar rastro. El viento, cuando soplaba, no traía alivio, sino el susurro áspero de la arena, una lija constante contra la piel y el alma. Era un lugar que despojaba a los hombres de sus ilusiones, dejando solo el núcleo de su resistencia o la fragilidad de sus huesos para que el sol los blanqueara. En esta vastedad, la supervivencia no era una elección, sino un instinto brutal, una danza diaria con la muerte. Y antes de que la tragedia se desate en esta tierra olvidada por Dios, te hago una súplica desde el corazón. Estamos construyendo una comunidad para los que aman las historias de lucha y honor. Nuestra meta es alcanzar los 1000 corazones valientes. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un segundo de esta jornada y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo estás a punto de presenciar esta historia de polvo y coraje. Tu apoyo es el fuego que nos mantiene vivos. Javier conocía esa danza como la palma de su mano encallecida. Cada línea en su rostro, curtido por el sol y la soledad, contaba la historia de un hombre que había hecho del desierto su único confidente. Montado en su caballo, un animal tan resiliente y silencioso como él, Javier era una silueta recortada contra el horizonte infinito. Él no huía del mundo, lo había dejado atrás, buscando una penitencia silenciosa en medio de la belleza cruel del paisaje. Su vida era un ciclo de rituales simples: revisar sus trampas, asegurarse de que su pozo no se secara, y observar el cielo en busca de señales de lluvia o de peligro. El silencio era su compañero, un manto que lo protegía de los recuerdos que, a veces, aullaban más fuerte que los coyotes en la noche. Fue en una tarde, cuando el sol estaba en su ápice más cruel, que la rutina de Javier se rompió. Sus ojos, acostumbrados a descifrar los espejismos y los movimientos sutiles de la vida salvaje, se fijaron en una mancha oscura en la inmensidad amarilla. No era una roca ni un cactus retorcido. Había una quietud en ella, una quietud de cosa rota. La curiosidad, un sentimiento que él había intentado suprimir durante mucho tiempo, lo impulsó hacia adelante. Con un toque suave en las riendas, guió a su caballo, el corazón latiendo a un ritmo cauteloso contra sus costillas. En el desierto, lo inesperado rara vez era un presagio de buena suerte. Generalmente, era una invitación para encontrarse con la muerte de cerca, esperando pacientemente bajo el sol abrasador. A medida que se acercaba, la mancha tomó forma humana. Era el cuerpo de una mujer, arrojado en la arena como una muñeca de trapo desechada. Su cabello oscuro estaba enmarañado con tierra y sangre seca, el rostro un mapa de dolor y agotamiento. La ropa, o lo que quedaba de ella, eran jirones que apenas cubrían la piel arañada y magullada. Javier desmontó, sus movimientos lentos, deliberados. Se arrodilló a su lado, el sonido de sus botas en la arena, el único ruido en el silencio opresivo. Vio el leve movimiento de su pecho, una respiración tan superficial que era casi imperceptible. Estaba viva, aferrada a la existencia por un hilo tenue y desesperado. Le tocó el hombro con cuidado y un gemido bajo escapó de sus labios agrietados. Sus ojos se abrieron por una rendija, pero no había enfoque, solo un abismo de terror y confusión. Javier, un hombre que se comunicaba más con gestos que con palabras, sintió una oleada de algo que no era piedad, sino una profunda e incómoda empatía. Ya había visto la brutalidad de los hombres antes, la marca que dejaba no solo en la carne, sino en el alma. En aquella mujer vio el eco de un pasado que él mismo había intentado enterrar bajo las arenas del tiempo. Dejarla allí sería lo mismo que dejar una parte de sí mismo para los buitres.
Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda, Javier la envolvió en su poncho, levantándola del suelo con un esfuerzo contenido. El cuerpo de ella estaba febril, ligero como el de un pájaro herido. La colocó cuidadosamente sobre su caballo, delante de él, y comenzó el largo y lento viaje de regreso a su rancho. El sol continuaba su castigo, pero ahora Javier sentía su peso de una manera diferente. La carga en sus brazos no era solo física, era el peso de una vida interrumpida, de una violencia que manchaba la propia tierra que pisaban. Cabalgó en silencio, el rostro una máscara impenetrable, pero por dentro una vieja puerta cerrada con llave comenzaba a chirriar en sus bisagras oxidadas. El rancho de Javier no era más que una modesta construcción de adobe, un refugio humilde contra la inmensidad del desierto. Era un santuario de silencio y soledad, con paredes gruesas que mantenían el calor del día a distancia y el frío de la noche afuera. Allí la acostó en su propia cama, un catre simple cubierto con una manta de lana gruesa. Con un recipiente de agua y un paño limpio, comenzó la tarea de cuidar sus heridas. Cada corte, cada hematoma, contaba una historia de crueldad que su mente se negaba a imaginar en detalle. Trabajaba con una concentración enfocada, un médico improbable en una tierra sin ley, movido por un código de honor que solo él entendía. El agua, preciosa como el oro, en esa región, era usada con parsimonia, pero con un propósito sagrado. Limpió la sangre seca de su rostro, revelando rasgos delicados endurecidos por el trauma. Limpió el polvo de sus brazos y piernas, descubriendo la piel marcada por la brutalidad del ataque y la impiedad del desierto. Ella permanecía inconsciente, sumergida en una pesadilla de la cual su cuerpo exhausto no podía despertar. Javier no pronunció una sola palabra durante todo el proceso. El silencio era una forma de respeto, un espacio sagrado que le ofrecía para que el alma de ella pudiera comenzar a encontrar su camino de regreso desde la oscuridad que la había engullido. Las horas se arrastraron, convirtiéndose en un día, y luego en otro. Javier la cuidaba con una vigilancia constante, forzaba pequeñas cantidades de agua entre sus labios y la alimentaba con un caldo ralo que preparaba en el fuego. Durante la noche, se sentaba en una silla en la esquina de la pequeña habitación, observándola dormir un sueño agitado, frecuentemente interrumpido por susurros febriles y espasmos de miedo. Eran en esos momentos que la máscara de estoicismo de Javier se rompía, permitiendo que una expresión de profunda tristeza se apoderara de su rostro. No sabía su nombre, ni su historia, pero su dolor era un lenguaje universal que él comprendía perfectamente. Finalmente, en una mañana en que la luz entraba suavemente por la pequeña ventana, ella despertó. Sus ojos, ahora claros, encontraron los de él con una mezcla de miedo y confusión. Se encogió intentando alejarse, la memoria del peligro aún grabada en cada fibra de su ser. Javier permaneció inmóvil, dándole espacio, sus manos visibles para mostrar que no representaba una amenaza. Él solo asintió lentamente con la cabeza, un gesto simple que decía: «Estás a salvo». La tensión en la pequeña habitación era palpable, un hilo tenso entre el terror de ella y la calma silenciosa de él, un frágil puente entre dos mundos de dolor. Se miró a sí misma, la ropa limpia que él le había improvisado, los vendajes en sus brazos, vio el recipiente de agua al lado de la cama y el paño doblado. La percepción del cuidado que había recibido parecía luchar contra el horror que dominaba su mente. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca y solo un sonido ronco emergió. Javier se acercó lentamente y le ofreció un vaso de agua. Sus manos temblaban mientras lo sostenía, derramando un poco antes de poder llevar el vaso a sus labios. Él no desvió la mirada, presenciando no su debilidad, sino la primera chispa de su inmensa fuerza para sobrevivir. Después de beber, una claridad dolorosa pareció apoderarse de ella. Miró el paño que él había usado para limpiarla,
ahora caído al lado de la cama. El recuerdo de lo que había sucedido, de la violación que iba más allá de las heridas físicas, la golpeó como una ola abrumadora. Sus ojos se llenaron de una vergüenza tan profunda que era casi una presencia física en la habitación. Lo apartó con un gesto débil pero desesperado, volviendo el rostro hacia la pared de adobe. El aire se volvió pesado con palabras no dichas, con un dolor que era demasiado grande para ser contenido dentro de un cuerpo tan frágil. Fue entonces cuando susurró, la voz tan baja que era casi un pensamiento, pero cada palabra era una daga envenenada. «No estoy limpia», dijo, la frase cargada con el peso de una condena. No era una confesión, sino una declaración de su estado de ser, una aceptación de su propia deshonra a los ojos del mundo y, más importante, a los suyos propios. La frase flotó en el aire, una niebla tóxica que llenó el pequeño espacio, definiéndola no por lo que era, sino por lo que le habían hecho. En la cultura rígida y machista de la época, esa era una sentencia de muerte social, una mancha que nunca podría ser lavada. En ese instante, cuando las palabras de ella lo golpearon, el corazón de Javier se detuvo. No fue un shock de repulsión o de juicio, como ella seguramente esperaba. Fue una parada súbita, un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aire, causado por la brutalidad cruda de su dolor. Vio ante sí no a una mujer sucia, sino a un alma aplastada por el peso de un honor impuesto y robado. Vio la injusticia de un mundo que culpaba a la víctima, que la marcaba con vergüenza mientras sus agresores caminaban libres. El dolor en su voz era un espejo de todas las injusticias que él había presenciado y de las cuales se había alejado. La empatía que lo golpeó fue abrumadora, una ola que rompió las defensas que él había construido alrededor de su propio corazón durante años. Vio en ella la personificación de la inocencia destruida, un reflejo sombrío de la violencia que él mismo había intentado olvidar. Su susurro no lo alejó. Por el contrario, lo ató a ella de una forma inexplicable e irrevocable. Sintió el peso de la responsabilidad moral que ahora caía sobre sus hombros, una responsabilidad que iba mucho más allá de simplemente curar sus heridas físicas. Era la responsabilidad de presenciar su dolor, de no desviar la mirada, de honrar su supervivencia en un mundo que la descartaría. Él no dijo nada. Las palabras serían inútiles, baratas ante un sufrimiento tan profundo. En cambio, simplemente permaneció allí, su presencia un ancla silenciosa en el mar de desesperación de ella. Se alejó de la cama, recogió el paño caído y lo dobló con un cuidado reverente, como si estuviera manejando algo sagrado. Este simple gesto era su respuesta. Era un acto que decía que no la veía como manchada, sino como una sobreviviente. Era una promesa silenciosa de que, en ese pequeño refugio de adobe, ella no sería juzgada. El honor, se dio cuenta, no estaba en la pureza, sino en el coraje de seguir respirando. Ella, a quien más tarde conocería como Elena, permaneció de espaldas a él, el cuerpo temblando con sollozos silenciosos. La vulnerabilidad de ella era una herida abierta en medio de la habitación, y Javier sintió un instinto protector que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que los hombres que le hicieron esto no la dejarían vivir. Ella era una testigo, un cabo suelto en su red de crueldad. La seguridad de su rancho aislado era solo temporal, una burbuja frágil que podría estallar en cualquier momento. La lucha de ella estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, colores de un hematoma celestial. La belleza del crepúsculo era un contraste flagrante con la oscuridad que se había instalado dentro de las paredes de adobe. Javier encendió un quinqué, y la luz temblorosa proyectó largas sombras que danzaban como fantasmas.
Preparó una comida sencilla para sí mismo, pero no pudo comer. Su apetito había desaparecido, reemplazado por una creciente inquietud. El desierto afuera ya no era un lugar de penitencia solitaria. Ahora era un campo de caza, y ellos eran la presa. Miró a Helena, que finalmente había dejado de llorar y yacía en un silencio exhausto. Su nombre todavía era un misterio, su historia un libro rasgado cuyas páginas estaban esparcidas por el desierto. Pero no necesitaba saber los detalles para entender lo esencial. Él entendía el lenguaje del trauma, la gramática de la pérdida, y sabía que, para que ella pudiera siquiera comenzar a juntar los pedazos de sí misma, necesitaría más que solo un techo y comida. Necesitaría un guardián, un aliado, alguien que estuviera dispuesto a enfrentar la oscuridad con ella. La noche cayó por completo, trayendo consigo el frío del desierto. Javier puso otra manta sobre Helena, su toque lo más ligero posible para no asustarla. Luego regresó a su silla, tomó su rifle y comenzó a limpiarlo bajo la luz del quinqué. Cada movimiento era metódico, preciso. No era un acto de agresión, sino de preparación. Era una declaración silenciosa de que la paz de su exilio había terminado. El susurro de Helena no solo había detenido su corazón, lo había reiniciado con un nuevo y peligroso propósito. No la dejaría enfrentar a sus demonios sola. La luna subió en el cielo, una rebanada de plata en un mar de terciopelo negro. El rancho de adobe era un punto de luz solitario en la vasta oscuridad, una fortaleza improvisada custodiada por un hombre con un pasado violento y habitada por una mujer cuya única arma era su negativa a morir. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino que estaba lleno de una tensión compartida, una alianza forjada en el dolor y en el polvo. El mundo no sabía de su existencia, pero allí, en ese rincón olvidado de Sonora, dos almas rotas estaban a punto de descubrir que, a veces, la única forma de sanar es prepararse para la guerra. Helena se durmió de nuevo, esta vez un sueño más profundo, como si la confesión hubiera liberado una pequeña parte de su carga. Javier la observaba, el rifle descansando en su regazo. Se preguntaba sobre su familia, sobre el rancho al que seguramente pertenecía, sobre la vida que le habían robado. Las preguntas flotaban en el aire, pero sabía que las respuestas llegarían con el tiempo, o quizás nunca llegarían. Lo que importaba ahora era el presente, la amenaza que se movía en algún lugar afuera, bajo el mismo cielo estrellado. Él era un hombre que había renunciado a la violencia, pero por ella sentía que podría abrazarla de nuevo. Las llamas del quinqué danzaban, proyectando el rostro de Javier en la pared, un semblante de determinación y melancolía. Era un vaquero, un hombre de la tierra, acostumbrado a la soledad y al trabajo duro. Pero el destino, en su crueldad irónica, lo había transformado en un protector. No sabía si era capaz de cumplir esta nueva función, si tenía la fuerza para enfrentar los fantasmas de ella y los suyos propios. Sin embargo, al mirar la figura frágil en la cama, supo que no tenía elección. Retroceder no era una opción. El honor, estaba empezando a entender, exigía más que solo vivir en silencio. Exigía acción. Se levantó y fue hacia la puerta, abriéndola una rendija para observar la noche. El aire era en frío y limpio, y el sonido de los grillos era la única música. El desierto parecía pacífico, pero era una paz engañosa. Javier sabía que el peligro podía moverse silenciosamente, como una serpiente en la arena. Cerró la puerta y la aseguró, un gesto que parecía inútil ante la vastedad exterior, pero que era un símbolo de su intención de proteger ese pequeño espacio de seguridad que había creado. La noche sería larga y la pasaría en vigilia, un guardián solitario en la frontera entre la supervivencia y la aniquilación. La imagen de ella cubierta de polvo y sangre estaba grabada en su mente. Su susurro, «No estoy limpia», resonaba en sus oídos. Estos dos recuerdos se convirtieron en la base de su nueva realidad.
Ya no estaba simplemente sobreviviendo en su exilio autoimpuesto. Ahora tenía una misión. Proteger a Helena se convirtió en su razón de ser, la penitencia que quizás había estado buscando toda su vida. El vaquero solitario había encontrado una causa, una que lo forzaría a confrontar la violencia que tanto había intentado dejar atrás y a redefinir el significado de su propio honor. Regresó a su silla, el sueño una imposibilidad lejana. El viaje que se extendía ante ellos era incierto y lleno de peligros. El antagonista, la fuerza detrás de la destrucción de Helena, todavía estaba ahí fuera. Una sombra que se proyectaba sobre sus vidas. El Sombra, un nombre que sería susurrado con miedo en las aldeas y cantinas, era el arquitecto de su dolor. Y ahora, el enemigo de Javier. El enfrentamiento era inevitable, una tormenta formándose en el horizonte que prometía lavar la tierra con más sangre y lágrimas antes de que cualquier tipo de paz pudiera ser encontrada. Mientras la noche avanzaba, la dinámica entre el vaquero y la mujer que rescató comenzó a solidificarse. No era una relación de salvador y víctima, sino algo más complejo. Era una interdependencia silenciosa de dos personas que lo habían perdido todo y que ahora solo se tenían la una a la otra. Él ofrecía protección física, un refugio contra el mundo exterior. Ella, sin saberlo, le ofrecía a él una oportunidad de redención, un motivo para luchar por algo más allá de su propia supervivencia. Juntos formaban una alianza improbable, unida por la tragedia y cimentada por la promesa silenciosa de enfrentar lo que viniera. La historia de Corazón de Polvo comenzaba no con un grito de guerra, sino con un susurro de vergüenza. No con un acto de heroísmo, sino con un simple acto de compasión. El Lesen, corazón del vaquero, que él creía que se había convertido en piedra, se había detenido solo para comenzar a latir de nuevo con un propósito renovado. El polvo del desierto que cubría a Helena era un símbolo de su prueba, pero también de la tierra de la cual se levantaría. Su viaje estaría pavimentado con dolor y sacrificio, pero en el corazón del desierto mexicano una nueva forma de honor estaba a punto de nacer. La quietud de la madrugada finalmente llegó, y con ella una frágil sensación de calma. Helena dormía sin pesadillas por primera vez, y Javier se permitió cerrar los ojos por un momento, aunque su mano nunca se alejó del rifle. El primer capítulo de su historia compartida había sido escrito en silencio, con gestos de cuidado y palabras susurradas que llevaban el peso de un mundo. Lo que vendría después era desconocido, un camino no trazado a través de un territorio hostil. Pero una cosa era segura, ya no lo recorrerían solos. La soledad de ambos había sido rota por la violencia, pero en el proceso algo nuevo había comenzado a crecer. En esta tierra de silencios, la lucha de Helena apenas comienza, una batalla no solo contra sus agresores, sino contra la vergüenza que la consume. Si crees en la fuerza de la superación y quieres descubrir cómo un alma herida puede levantarse de las cenizas, suscríbete para seguir más historias como esta. Nuestra meta es llegar a 1000 corazones valientes en este canal, unidos por la creencia de que el verdadero honor reside en la resiliencia. Y por favor, dinos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo comenzar este viaje de polvo y coraje? Tu presencia nos da fuerza para seguir contando. Los días que siguieron fueron tejidos con el hilo frágil del silencio. Helena comenzó a recuperar sus fuerzas físicas, el color regresando lentamente a su rostro, pero su alma permanecía en un exilio profundo. Se movía por la pequeña casa de adobe como un fantasma, sus ojos frecuentemente fijos en un punto, invisible en la pared, reviviendo horrores que solo ella podía ver. Javier respetaba esa distancia, comunicándose a través de gestos. Un tazón de estofado dejado en la mesa, un cántaro de agua fresca cerca de la cama, una manta limpia doblada.
Eran pequeños actos de humanidad que poco a poco comenzaron a penetrar en la armadura de su trauma, asegurándole que, al menos en ese lugar, estaba a salvo de más daño. Él la observaba desde lejos, notando cómo se encogía al sonido de una rama, quebrándose afuera o al relincho distante de su caballo. Cada ruido inesperado era un gatillo que la transportaba de vuelta al infierno. Veía la lucha en sus ojos, un conflicto constante entre el deseo de borrarse del mundo y el instinto terco que la había mantenido viva en el desierto. Javier entendía que la curación, si es que era posible, sería un camino largo y arduo, más peligroso que cualquier sendero en el desierto. Las heridas del cuerpo se cerraban, pero las de la mente y el espíritu sangraban continuamente, una hemorragia interna de miedo y vergüenza que amenazaba con ahogarla en cualquier momento. Las noches eran su mayor tormento. El sueño, en lugar de ofrecer un refugio, se convertía en un escenario para sus recuerdos. Una noche, un grito agudo rasgó el silencio del rancho. Javier, que dormía un sueño ligero de centinela, se puso de pie en un instante, el arma en la mano. Corrió a la habitación de ella, pero se detuvo en el umbral, su instinto de protector luchando con el miedo de asustarla aún más. Elena estaba sentada en la cama, los ojos desorbitados de terror, el cuerpo temblando violentamente. No lo veía. Estaba atrapada en un pasado reciente, viendo las llamas consumir su hogar, escuchando los gritos de su familia y la risa cruel de un hombre cuya silueta estaba definida por la crueldad. Balbuceaba palabras inconexas, fragmentos de súplicas y nombres perdidos, el nombre de su padre, de su madre, y luego un nombre susurrado con una mezcla de terror y odio, el Sombra. La figura sombría de sus pesadillas tenía un nombre, y la mención de él hizo que la sangre de Javier se helara. Conocía la reputación del Sombra, un bandido sádico, cuya crueldad era una leyenda oscura en la región. Un hombre que no mataba solo por codicia, sino por el placer de destruir. Javier permaneció en silencio en la puerta, su presencia una guardia silenciosa, hasta que el temblor de ella disminuyó y el agotamiento la arrastró de nuevo a un sueño sin sueños, dejándolo con la certeza de que el peligro era mucho mayor de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, la tensión entre ellos había cambiado. La pesadilla compartida, aunque él solo fuera un testigo auditivo, había roto una barrera. Mientras ella desayunaba en silencio, él se sentó a la mesa por primera vez, en lugar de quedarse al otro lado de la habitación. Esperó a que terminara, y entonces habló, la voz ronca por el desuso. «Vendrán por ti», dijo, sin rodeos. «Hombres como él no dejan testigos». Las palabras eran duras, pero no crueles. Eran la verdad desnuda y cruda del mundo en el que vivían. Elena levantó los ojos hacia él, y por primera vez no había solo miedo, sino una chispa de desafío. Fue ese día que la sacó afuera por primera vez desde que la encontró. La luz del sol la hizo parpadear, la vastedad del desierto, una visión abrumadora que la hizo retroceder instintivamente hacia la sombra de la casa. Javier fue paciente, comenzó a enseñarle las lecciones del desierto, no como un maestro, sino como un sobreviviente compartiendo su conocimiento. Le mostró cómo leer las sombras para saber las horas, cómo identificar las huellas de un coyote de las de un lobo, cómo encontrar la humedad bajo las piedras en las primeras horas de la mañana. Era una forma de reconectarla con la tierra, de mostrar que el mismo entorno que casi la había matado también podía ser una fuente de fuerza y sabiduría. Le enseñó a escuchar el viento, a entender sus susurros, a predecir la llegada de una tormenta de arena. Le mostró la resiliencia del cactus saguaro, que florece incluso bajo el sol más despiadado, una metáfora silenciosa de su propia supervivencia. Elena absorbía cada lección con una concentración feroz. Aprender a sobrevivir era un acto de desafío contra aquellos que la habían dejado para morir.
Cada nueva habilidad era una pequeña victoria, un paso lejos de la víctima indefensa que fue encontrada en el polvo. Estaba comenzando a entender que el desierto no era solo un lugar de muerte, sino también un lugar de renacimiento, donde solo los más fuertes podían echar raíces. Sin embargo, Javier sabía que el conocimiento de la tierra no sería suficiente para protegerla de la maldad de los hombres. Llegó el momento de la lección más difícil. En una tarde calurosa, la llevó a un pequeño valle detrás del rancho. Sin decir una palabra, extendió la mano y le ofreció su revólver. El arma de metal era pesada y fría en sus manos, un objeto extraño y amenazante. El contacto con el acero frío fue como un rayo, enviando una ola de recuerdos traumáticos a través de ella. Vio el brillo de un cañón de arma en la noche del ataque, sintió el olor a pólvora mezclado con el olor a humo y sangre. Con un grito ahogado, dejó caer el arma en la arena como si le quemara la piel. Retrocedió, negando con la cabeza, las lágrimas de pavor brotando en sus ojos. «No puedo», susurró, la voz quebrada por la misma vergüenza y miedo de antes. Javier no se movió. Sus ojos eran firmes, pero no había ira en ellos, solo una comprensión sombría. Recogió el revólver del suelo, le limpió el polvo y lo sostuvo de nuevo frente a ella. «Puedes», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «El miedo que sientes es el arma de ellos. Mientras lo controlen, nunca serás libre. Esta arma», dijo, tocando el cañón, «puede ser tu voz». La miró directamente a los ojos, forzándola a confrontar la elección que tenía ante sí. «Te quitaron tu casa, tu familia, tu paz. Volverán para quitarte la vida. Tienes dos opciones, Elena. Puedes esperar aquí rezando para que no te encuentren y morir como una oveja. O puedes aprender a usar esto», dijo, levantando ligeramente el arma. «Y, si vienen, puedes morir como una loba que lucha por su territorio. La elección es tuya, pero que sepas que el honor no está en morir, sino en luchar para vivir». Sus palabras flotaron en el aire caliente, un ultimátum brutal y necesario. El conflicto interno de Elena era una tormenta visible en su rostro. Parte de ella quería huir, esconderse, desaparecer. La víctima dentro de ella gritaba que rechazara ese instrumento de violencia, que no se convirtiera como ellos. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, una brasa de furia que ardía bajo las cenizas de su dolor, comenzó a brillar. Pensó en la risa de El Sombra, en el rostro aterrorizado de su madre, en la impotencia que sintió. La vergüenza de ser una víctima comenzó a transformarse en una ira fría y cortante. La elección no era sobrevivir o morir, sino sobre cómo enfrentaría su destino. Lentamente, con la mano todavía temblando, extendió el brazo y tomó el revólver. Esta vez no lo soltó. El peso del arma en su mano era diferente. Ya no era solo un objeto de terror, sino una carga de responsabilidad, una herramienta de poder. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura con una determinación recién descubierta. Miró a Javier, y el miedo en sus ojos había sido reemplazado por una resolución de acero. En ese momento, en el corazón del desierto de Sonora, Elena dejó de ser solo una sobreviviente. Dio el primer paso para convertirse en una cazadora, una vengadora. El viaje de Elena está en un punto de inflexión, una elección entre el miedo y la furia. El arma en su mano representa más que violencia, es la posibilidad de reescribir su propio final. ¿Qué harías en su lugar? ¿Abrazarías la venganza como un camino hacia la justicia o buscarías otra forma de encontrar la paz? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cómo crees que una persona puede levantarse después de que le hayan quitado todo. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos conecta a través de las decisiones difíciles que la vida nos impone. El entrenamiento comenzó de inmediato. Javier era un maestro exigente y paciente. Le enseñó la postura correcta,
cómo sostener el arma con firmeza para absorber el retroceso, cómo alinear la mira. El arma no es una extensión de tu odio, le dijo. Es una herramienta. Debes ser fría, precisa. El odio te dejará ciega. La primera vez que apretó el gatillo, el sonido fue ensordecedor, resonando por el valle. Cerró los ojos y falló el blanco improvisado, una lata vieja por un gran margen, pero no dejó caer el arma. Respiró hondo, amartilló de nuevo y apuntó una vez más. La mandíbula apretada en concentración. Día tras día repetían el ritual. El sonido de los disparos se convirtió en una parte del paisaje sonoro del rancho. Con cada disparo, Elena sentía que una pequeña parte de su impotencia se disipaba, reemplazada por una sensación de control. Aprendió a limpiar el arma, a conocer cada pieza de su mecanismo, a respetar su poder letal. Javier no la elogiaba, pero ella veía la aprobación en su mirada silenciosa cuando sus disparos comenzaron a golpear la lata con más frecuencia. El entrenamiento era más que práctico, era terapéutico. Cada bala que alcanzaba el blanco era un golpe contra sus verdugos, un grito de desafío que no podía verbalizar. Mientras tanto, la amenaza que Javier había previsto comenzó a materializarse. Una mañana, al hacer su ronda habitual por el perímetro de su territorio, encontró lo que temía: un conjunto de huellas de caballos, de al menos 4 o 5 jinetes. Eran recientes, quizás de la noche anterior. Habían pasado peligrosamente cerca del rancho, una patrulla exploratoria. Con el corazón acelerado, Javier pasó horas borrando meticulosamente no solo las huellas de ellos, sino también las suyas, usando una rama para barrer la arena y restaurar la apariencia intacta del desierto. Sabía que aquello era solo el comienzo. El Sombra estaba olfateando, y su escondite no permanecería secreto por mucho tiempo. No le mencionó las huellas a Elena. No quería alimentar su miedo, sino su determinación. Sin embargo, una nueva urgencia endureció su comportamiento. Las lecciones se volvieron más intensas. Comenzó a enseñarle a disparar en movimiento, a recargar rápidamente bajo presión, a usar la cobertura de las rocas a su favor. Le enseñó a pensar como sus enemigos, a anticipar sus movimientos, a usar la astucia como un arma tan poderosa como el revólver. El desierto, que antes era su refugio, ahora se convertía en su campo de entrenamiento para la guerra que se acercaba, una guerra por el alma y la supervivencia de Elena. La dinámica entre ellos evolucionó hacia una camaradería forjada en el fuego. Las largas horas de silencio ahora se llenaban con el trabajo compartido de la supervivencia. Ella aprendía a rastrear a su lado, a identificar las señales de peligro. Él le enseñó a usar un cuchillo, no solo para cortar cuerdas o preparar comida, sino para la defensa a corta distancia. El entrenamiento era brutal, dejándola exhausta y adolorida al final de cada día, pero nunca se quejaba. El dolor físico era un alivio bienvenido del dolor emocional que la atormentaba. Estaba transformando su cuerpo en un arma, su mente en una fortaleza. Javier también estaba cambiando. La responsabilidad por Elena lo sacó de su apatía autoimpuesta. Cuidarla, entrenarla, le dio un propósito que no sentía desde hacía años. En los ojos de ella veía no solo el reflejo de su dolor, sino también un espejo de su propia necesidad de redención. Al enseñarle a luchar, estaba en cierto modo enseñándose a sí mismo a vivir de nuevo, a preocuparse por algo más allá de sus propias sombras. Era un hombre que huía de su pasado violento, solo para descubrir que el destino lo había forzado a confrontarlo para proteger el futuro de otra persona. La transformación de Elena era notable. La mujer frágil y asustada que había llegado al rancho estaba desapareciendo, siendo reemplazada por alguien más duro, más enfocado. Su belleza delicada ahora estaba enmarcada por una severidad que venía de dentro. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora contenían una llama fría y constante. Todavía tenía pesadillas, pero ahora
A veces, en el sueño, ella contraatacaba. La vergüenza que la consumía estaba siendo lentamente quemada por la llama de la venganza, un fuego purificador que la estaba remodelando en algo nuevo y peligroso. Un día, Javier montó una serie de blancos a diferentes distancias. «Vacía el cilindro», ordenó. «Un tiro para cada uno». Elena respiró hondo, calmando el corazón. Levantó el arma, el movimiento ahora fluido y natural. El primer tiro acertó el blanco más cercano en el centro. El segundo, el tercero, el cuarto, todos encontraron sus marcas con una precisión mortal. El último blanco estaba lejos. Un desafío a su habilidad. Hizo una pausa, ajustó la mira y el sonido final del disparo resonó. La lata distante voló por el aire. Silencio. Les había acertado a todos. Bajó el arma lentamente, el cañón soltando un hilo de humo. El olor a pólvora ya no la aterrorizaba. Era el olor del poder, de la agencia, de la posibilidad de justicia. Se volvió hacia Javier y sus miradas se encontraron. No había necesidad de palabras. Él vio en sus ojos que la alumna estaba lista. Ya no era solo una sobreviviente defendiéndose. Era una fuerza a tener en cuenta. Un instrumento de retribución que había sido afilado por el dolor y templado por la determinación. El desierto la había roto, pero Javier la había reconstruido en algo mucho más fuerte. El desarrollo de su viaje había llegado a un punto crucial. La curación a través del cuidado silencioso había dado paso a la preparación para un conflicto inevitable. La relación entre el vaquero y la mujer rescatada se solidificó en una alianza de 1900 guerreros. No sabían cuándo o cómo atacaría el enemigo, pero ahora no esperarían pasivamente su destino. Irían a su encuentro, armados con el conocimiento del desierto, la precisión de sus armas y una determinación forjada en la más profunda de las tragedias. La cacería estaba a punto de comenzar, pero la cuestión de quién era el cazador y quién la caza se estaba volviendo cada vez más incierta. El polvo que antes la cubría como un sudario de vergüenza, ahora era su campo de entrenamiento, un camuflaje. El corazón que había sido aplastado por el dolor, ahora latía al ritmo constante de un tambor de guerra. Elena, la mujer que susurró, «No estoy limpia», se estaba preparando para lavar la tierra con la sangre de sus enemigos, buscando no la pureza perdida, sino una forma de justicia tan implacable como el sol de Sonora. El próximo capítulo de su historia no sería sobre curación, sino sobre la confrontación, donde las sombras del pasado finalmente serían enfrentadas bajo la luz cegadora del desierto. La paz en el rancho de adobe siempre había sido frágil, una fina capa de hielo sobre un río de aguas turbulentas. Y aquella noche, el hielo finalmente se rompió. Fue un sonido sutil al principio, casi imperceptible, el galope distante de caballos acercándose demasiado rápido para ser viajeros casuales. Javier lo oyó primero. Se levantó, el cuerpo instantáneamente tenso, y le hizo una seña a Elena para que se agachara. La mirada que intercambiaron en la penumbra del quinqué no necesitaba palabras. El tiempo de entrenamiento había terminado. La guerra había llegado a su puerta. Se movieron con una eficiencia ensayada, atrancando la puerta con la mesa pesada y apagando la luz, sumergiendo el pequeño refugio en una oscuridad protectora. Afuera, las siluetas de 5 jinetes se recortaron contra el cielo estrellado, rodeando la casa como lobos alrededor de su presa. La primera bala hizo añicos la pequeña ventana, incrustándose en la pared de adobe con un golpe sordo. Fue el comienzo de una sinfonía infernal. Los hombres del Sombra, confiados en su superioridad numérica, disparaban incesantemente, probando las defensas de la casa. Javier, posicionado en una rendija, respondía con disparos calculados, cada bala disparada con un propósito mortal.
No desperdiciaba munición. A su lado, Elena recargaba un rifle de repuesto, sus manos moviéndose con una precisión que nacía del pánico y de la práctica. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero su cuerpo actuaba por instinto, siguiendo los pasos que Javier había grabado en su mente. El olor a pólvora llenó el aire, espeso y sofocante, el perfume de la muerte inminente. Lucharon con la ferocidad de animales acorralados. Javier, el veterano silencioso, se movía con una calma letal, su experiencia en combate una danza mortal contra los agresores. Derribó a uno de los hombres que intentó acercarse por el frente, el cuerpo cayendo en el polvo con un golpe final. Elena, siguiendo su ejemplo, encontró un ángulo y disparó a través de una pequeña abertura. Su bala alcanzando a otro hombre en el hombro, haciéndole retroceder con un grito de dolor e ira. Por un momento pareció que podrían resistir, que su pequeña fortaleza de barro podría aguantar la tormenta. Pero la arrogancia de los bandidos dio paso a una astucia cruel y comenzaron a explorar las debilidades de la humilde construcción buscando una brecha para la matanza. El punto de inflexión llegó de forma rápida y brutal. Mientras Javier se concentraba en los tiradores que tenía enfrente, uno de los bandidos logró arrastrarse silenciosamente hasta el costado de la casa, donde una pequeña ventana ofrecía una línea de tiro traicionera. Levantó el arma, el cañón apuntando directamente a Elena. Javier vio el movimiento por el rabillo del ojo. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Con un grito gutural, se arrojó delante de ella, empujándola al suelo. El sonido del disparo resonó dentro de la pequeña habitación, ahogado y terrible. Javier se desplomó sobre ella, un peso muerto, y Elena sintió un calor húmedo extenderse por su espalda. Era su sangre. El mundo de Elena se detuvo por una fracción de segundo. El sonido del tiroteo, los gritos de afuera, todo desapareció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. Vio la mancha oscura creciendo en la camisa de Javier, su rostro contraído en una máscara de dolor. El hombre que la salvó, que la entrenó, que se convirtió en su única ancla en este mundo de caos, estaba muriendo para protegerla. En ese instante, algo dentro de ella se rompió y se rehizo en una forma nueva y terrible. El miedo que la paralizaba, la vergüenza que la silenciaba, todo fue incinerado por una oleada de furia tan pura y blanca que consumió todos los demás sentimientos. El susurro de vergüenza que la había definido por tanto tiempo se transformó en un grito de guerra silencioso. Empujó a Javier suavemente a un lado, tomó el revólver que él había dejado caer y se levantó. Sus ojos, antes espejos de terror, ahora eran fragmentos de hielo. El bandido en la ventana, riéndose de su suerte, comenzó a apuntar de nuevo, pero era demasiado tarde. El disparo de Elena fue instantáneo, preciso, sin vacilación. La bala lo alcanzó en medio del pecho, y la risa se convirtió en un gorgoteo de sorpresa. Afuera, sus compañeros, sin entender lo que había sucedido, continuaron su ataque, sin saber que ya no estaban luchando contra un vaquero y una víctima, sino contra un fantasma vengativo. Se movió por la oscuridad como una aparición. El pequeño rancho, que conocía tan bien como su propio cuerpo, se convirtió en su arma. Usó las sombras, los ángulos ciegos, el silencio. Los dos bandidos restantes, impacientes, decidieron invadir. Rompieron la puerta debilitada, esperando encontrar un blanco fácil. En su lugar, encontraron la nada. Elena estaba escondida detrás de un viejo armario, y cuando pasaron, emergió de la oscuridad. Dos disparos, rápidos y cercanos, resonaron en la noche. Los cuerpos cayeron uno sobre el otro, la sorpresa aún estampada en sus rostros sin vida. El silencio que siguió fue más pesado y más terrible que el ruido de la batalla. La calma después de la tormenta fue brutal. El rancho estaba en ruinas, la puerta colgando de sus bisagras, las paredes marcadas por las balas. Elena corrió al lado de Javier.
Estaba vivo, pero su respiración era superficial y la sangre seguía fluyendo de su herida. La desesperación amenazó con dominarla, pero la nueva fuerza dentro de ella no lo permitió. Rasgó un trozo de su propia ropa y lo presionó contra la herida, intentando detener la hemorragia. Las lecciones de Javier volvieron a su mente, no las de combate, sino las de supervivencia. Recordó las hierbas que él le mostró, aquellas que ayudaban a cerrar heridas y a evitar la fiebre. Con Javier gimiendo de dolor, ella trabajó febrilmente bajo la luz de la luna. Limpió la herida como pudo y aplicó una cataplasma improvisada con las plantas que encontró cerca del rancho. Él estaba perdiendo la conciencia, su vida escapándose en el polvo del suelo de su propia casa. Elena sabía que no podían quedarse allí. El Sombra no era un hombre que aceptara la pérdida de sus hombres a la ligera. Vendría personalmente y traería un ejército con él. Correr, esconderse, parecía la única opción lógica. Pero mientras miraba el rostro pálido del hombre que había sacrificado todo por ella, la lógica dio paso a una resolución implacable. Huir no era justicia. Huir era permitir que el monstruo venciera. Mientras sostenía la mano de Javier, una idea peligrosa y audaz tomó forma en su mente. No iban a esconderse, iban a preparar una trampa, y la prepararía en el único lugar que tenía un significado profundo para ambos, las ruinas de su antiguo hogar, el rancho Ramírez. Sería un acto de profanación o de purificación. Lo haría volver al escenario de su mayor triunfo, pero esta vez ella no sería la víctima indefensa. Sería la jueza, el jurado y la verdugo, esperando en las cenizas de su pasado para entregar su veredicto. La travesía por el desierto fue una pesadilla. Con Javier semiconsciente atado al caballo, Elena lideró el camino, ya no como una protegida, sino como la protectora. Cada paso era un esfuerzo de voluntad, cada sonido en la noche una amenaza potencial. Era guiada por las estrellas y por la memoria, una Juana de Arco del desierto en una misión sagrada de venganza. El dolor, el cansancio, el miedo, los empujó al fondo de su mente. Lo único que importaba era mantener a Javier vivo y llegar a su destino antes de que el Sombra los encontrara. La mujer que había sido casada ahora estaba preparando su propia cacería, invirtiendo los papeles en un juego mortal. Finalmente llegaron. Las ruinas del rancho Ramírez eran un esqueleto ennegrecido bajo la luz de la luna, un monumento fantasmagórico a su vida perdida. El olor a cenizas frías aún flotaba en el aire. Para cualquier otra persona sería un lugar de desesperación, pero para Elena ahora era un campo de batalla elegido. Escondió a Javier en un rincón seguro de lo que solía ser el granero, dándole un poco de agua y prometiendo silenciosamente que su lucha no sería en vano. Luego comenzó a trabajar, usando el conocimiento del terreno que estaba en su sangre y las tácticas que Javier le había enseñado. No construyó una fortaleza, sino una telaraña. Usó los escombros para crear puntos de tiro, las sombras para esconder trampas sencillas, el terreno irregular para canalizar los movimientos de sus enemigos. Cada piedra que movía, cada trozo de madera carbonizada que posicionaba, era un acto de desafío. Estaba transformando el lugar de su trauma en un arma. Los fantasmas de su familia no estaban allí para atormentarla, sino para presenciar su ascenso. Dejaría un rastro claro para que el Sombra lo siguiera, una invitación a su propia ejecución. Estaba sola, en desventaja numérica, pero tenía una ventaja que ellos no podían igualar. Estaba luchando en su propia tumba. La trampa está lista. Las cenizas de su pasado esperan para tragarse al hombre que la convirtió en un fantasma. La tensión es casi insoportable. Un momento de silencio antes de la tormenta final. No te pierdas lo que viene a continuación.
la conclusión de esta saga de venganza y honor. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en presenciar cómo Elena enfrentará a su demonio. La batalla que se avecina definirá no solo su futuro, sino el propio significado de la justicia en esta tierra sin ley. Continúa con nosotros para ver cómo se resuelve esta historia. Se posicionó en el punto más alto de las ruinas, lo que quedaba del segundo piso de su casa, un posadero de Ángel de la Muerte. Desde allí podía ver todo el valle. Con el rifle de Javier en mano y el revólver en su funda, esperó. La noche era fría, pero no la sentía. El frío dentro de ella era mucho más intenso. Ya no era Elena Ramírez, la hija de un ranchero. Era un espíritu de venganza, una criatura forjada en el fuego y en el polvo, aguardando el regreso del diablo a su infierno particular. La espera era una tortura, cada minuto extendiéndose por una eternidad, pero su determinación era inquebrantable. Al amanecer, llegaron una docena de hombres, liderados por una figura imponente en un caballo negro. El Sombra cabalgaba con la arrogancia de un rey inspeccionando sus dominios. Vio el rastro que Elena había dejado y se rió, imaginando que había acorralado a una presa aterrorizada. Él y sus hombres desmontaron, entrando en las ruinas con una cautela desdeñosa, las armas en mano, pero los ojos llenos de desprecio. Esperaban encontrar a una chica llorando sobre el cuerpo de su protector. No tenían idea de que estaban entrando en un mausoleo que había sido preparado especialmente para ellos. Desde su posición, Elena observaba, el corazón latiendo a un ritmo constante y mortal. Esperó hasta que estuvieran justo en el centro de las ruinas, en el patio donde su familia había sido masacrada. Entonces apuntó, no a El Sombra, sino al hombre a su lado. El disparo resonó por las ruinas, un sonido limpio y mortal. El hombre cayó antes de saber qué lo había golpeado. El caos estalló. Los bandidos, tomados por sorpresa, comenzaron a disparar sin control, sus balas rebotando en las paredes quemadas. Elena desapareció en las sombras, comenzando su ballet mortal, el enfrentamiento final para el cual había renacido. El sol de la mañana se alzó sobre las ruinas del rancho Ramírez, sus rayos dorados iluminando una escena de silencio y muerte. La batalla había terminado. Elena permaneció inmóvil en medio de la carnicería, el rifle aún caliente en sus manos. Uno por uno, los hombres de El Sombra habían caído en su red mortal, sus tácticas brutas inútiles contra la furia precisa de una mujer que luchaba en suelo sagrado. El enfrentamiento final con El Sombra había sido terriblemente personal. La había acorralado cerca de la chimenea, ennegrecida de su antigua casa, el rostro contraído en una sonrisa sádica, seguro de su victoria. Pero no encontró a la chica aterrorizada que recordaba. Encontró a un ángel de la muerte cuyos ojos no contenían nada más que un vacío helado. Sus últimas palabras arrogantes fueron interrumpidas por el disparo final de ella, un punto final a un capítulo de dolor indecible. Caminó lentamente sobre los escombros, el sonido de sus pasos en la madera quemada resonando en el silencio profundo. El odio que la había impulsado, la furia que la había transformado en un arma, comenzó a disiparse, dejando atrás un cansancio profundo que pesaba en su alma. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. La venganza no era dulce, era solo un vacío, el silencio después del fin de una tormenta devastadora. Los cuerpos de los hombres que destruyeron su vida eran solo eso, cuerpos. No traían a su familia de vuelta, no borraban los recuerdos. Eran solo un testimonio sombrío de que su dolor había sido pagado, con más dolor, un ciclo de violencia que ella finalmente había cerrado. Su mirada vagó por las ruinas y por primera vez no vio solo el horror. Vio los fantasmas de su infancia, los recuerdos felices que las cenizas no podían borrar.
Cerca de donde estaba el antiguo establo, vio algo semi-enterrado en el polvo. Se arrodilló y desenterró un pequeño caballo de madera, un juguete que su padre le había tallado años atrás. Estaba chamuscado y agrietado, pero intacto. Sosteniendo ese pequeño fragmento de su inocencia perdida, las lágrimas que se había negado a derramar finalmente llegaron, no de tristeza, sino de una liberación melancólica. Eran una despedida para la niña que había sido y un saludo silencioso a la mujer en la que se había convertido. Con sus propias manos cavó un pequeño agujero en la tierra donde sus padres habían caído. Colocó el caballo de madera dentro, un entierro simbólico de su pasado, una ofrenda de paz a las almas de su familia. Al cubrirlo con tierra, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ya no estaba encadenada a ese lugar por el dolor, ahora estaba ligada a él por la fuerza. Las ruinas del rancho Ramírez ya no eran su tumba, sino la cuna de su renacimiento. Se levantó, se limpió el polvo de las manos y dio la espalda a las cenizas, lista para enfrentar la vida que había conquistado con tanta sangre. Encontró a Javier donde lo había dejado, débil y febril, pero vivo. La batalla en su cuerpo contra la infección era tan feroz como la que ella acababa de librar. Cuando él abrió los ojos y la vio de pie sobre él, cubierta de polvo y sangre seca pero entera, un raro destello de una sonrisa tocó sus labios agrietados. No fueron necesarias palabras. Él vio en sus ojos la conclusión de su viaje, la fuerza que él había ayudado a forjar. Y ella vio en su mirada la gratitud y el respeto, no por una víctima que había salvado, sino por una igual, una guerrera que había enfrentado el infierno y había regresado. El viaje de regreso desde el abismo fue lento y arduo. Elena cuidó de Javier con la misma dedicación que él había tenido con ella. Usando los recursos del desierto, lo amamantó de vuelta a la salud. Su determinación una fuerza vital que parecía transferirse a él. Abandonaron el rancho de Javier, ahora un lugar de recuerdos violentos, y viajaron sin rumbo, dejando el pasado atrás. En el silencio del desierto comenzaron a hablar, no sobre la carnicería, sino sobre cosas sencillas. Las constelaciones en el cielo, nocturno, el sabor del agua de un cactus, las historias que contaban las formaciones rocosas. Eran las primeras piedras en la reconstrucción de un mundo que no estuviera definido solo por la supervivencia. Encontraron refugio en un pequeño oasis escondido, un pedazo de paraíso en medio de la dureza de Sonora. Allí, mientras Javier recuperaba totalmente sus fuerzas, tuvieron tiempo para la introspección. Lejos de la amenaza inminente, el peso de sus acciones se asentó sobre ellos. Elena pasaba horas mirando su reflejo en el agua. Las cicatrices en su piel contaban su historia. Recordó su susurro desesperado. No estoy limpia. La sociedad la vería para siempre como manchada, pero ella ya no se veía así. La pureza, se dio cuenta, era una jaula. El verdadero honor no estaba en una inocencia intacta, sino en la resiliencia para rehacerse de las propias cenizas. Su corazón, antes pesado como una piedra, ahora era ligero como el polvo que daba nombre a su historia. Un corazón de polvo, no, era un corazón vacío, sino uno que comprendía la naturaleza transitoria de la vida, que había sido roto y se había esparcido como polvo al viento, solo para reunirse en una forma nueva y más fuerte. No era limpia, ni impura. Era simplemente Elena, una mujer que había sobrevivido, que había luchado y que ahora era libre. La justicia que alcanzó no le trajo paz, pero le dio algo más valioso, a sí misma, libre de las cadenas de la vergüenza. Cuando Javier estuvo lo suficientemente fuerte para cabalgar sin dificultad, la pregunta inevitable surgió entre ellos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. La voz suave. Elena miró hacia el horizonte, hacia la vasta extensión de posibilidades y peligros. No lo sé, respondió honestamente. El camino de la venganza me trajo hasta aquí,
Pero ahora el camino ha terminado. Javier asintió, comprendiendo. Mi camino de penitencia también me trajo a ti, dijo. Quizás es hora de que cada uno de nosotros encuentre un nuevo camino, uno que lleve a la paz y no a la supervivencia. Su oferta era un regalo, la libertad de elegir su propio destino, sin deudas ni obligaciones. La violencia los había unido, creando un lazo inquebrantable, pero ambos sabían que un futuro construido sobre un cimiento de trauma podría ser una prisión. La paz que buscaban quizás necesitaba ser encontrada en la soledad, lejos del espejo constante de su dolor compartido. La decisión flotaba entre ellos, tan pesada como las palabras no dichas sobre lo que podrían haber sido en un mundo diferente, un mundo menos cruel. Una tarde llegaron a una bifurcación en el camino de tierra. Un camino llevaba hacia el este, hacia los pueblos fronterizos y la promesa de una nueva sociedad. El otro continuaba hacia el sur, sumergiéndose de nuevo en la belleza solitaria e implacable del desierto que ambos conocían tan bien. Detuvieron sus caballos, el sol poniente pintando el cielo con los colores de una promesa y de una despedida. El momento de la elección había llegado. El vaquero silencioso y la mujer forjada en el fuego se miraron, sus pasados entrelazados, sus futuros inciertos. Permanecieron allí por un largo tiempo, el viento del desierto susurrando secretos a su alrededor. Su historia no terminaría con una declaración, sino con una elección silenciosa. Si seguirían juntos, dos almas marcadas tratando de encontrar consuelo la una en la otra, o si cada uno tomaría un camino diferente en busca de una paz individual, quedó abierto. El desenlace no estaba en la respuesta, sino en la libertad de poder elegir. El honor de Elena ya no era algo a ser definido o juzgado por otros, sino una brújula interna, forjada en el polvo, que la guiaría, sin importar el camino que tomara. El viaje de Elena nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fuente de fuerza. No buscó restaurar lo que se perdió, sino que forjó, en el polvo y la furia, a una nueva mujer que nadie, jamás, se atrevería a romper de nuevo. ¿Crees que el verdadero honor reside en la fuerza para levantarse y no en la pureza que la sociedad impone? Deja tu reflexión en los comentarios y cuéntanos qué significó para ti la historia de Corazón de Polvo. Si narrativas de coraje y superación como esta tocan tu alma, suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes que celebran la resiliencia del espíritu humano.